Cultura. Hacemos radio. Somos radio. Más de dos. Esto es Más de Dos, una aritmética periodística que no suma, multiplica. Un programa que pasa revista semanal a toda la actualidad, se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas. Idea, conducción y producción general, Miguel Sorraquín. Columnista, la licenciada en Arte y Moda, Andrea Rizzo. Colaboración, Paula Trucchi. Coordinación, Amparo Sorraquín. Más de dos. Este 9 de julio, día de festejo, siempre que uno estudiaba esto en el colegio, y que lo estudia y que lo lee, aparece el nombre de la logia Lautaro, la logia masónica Lautaro. Y yo veo que el énfasis que se le pone al resaltar este tema no nos explica verdaderamente lo que es la logia Lautaro y la importancia que ha tenido a lo largo las logias masónicas en Argentina. Entonces me pareció buena idea festejar este 9 de julio hablando con el gran maestre Nicolás Breglia, que tenemos la suerte de tenerlo del otro lado de la línea, para poder un poco festejar y evocar y que nos cuente él un poco de las logias masónicas en la Argentina, o la masonería en Argentina, para nombrarlo respetuosamente. Nicolás, ¿cómo le va? Buenos días, Miguel Sorraquín le habla. Buenos días, es un gusto estar con ustedes y sobre todo charlando sobre un tema un poco desconocido, como ha sido la participación de la masonería en todo el proceso de la independencia, no tan solo en Argentina, sino en América, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué contar? ¿Qué nos pueden contar de esto? ¿Qué es lo que podemos conocer nuevo? Sí, la masonería, los hombres de la masonería, en realidad es un proceso que se inicia en Europa. Los hombres de la masonería son los que llevan adelante todo el proceso de lucha en contra del absolutismo monárquico, fundamentalmente, y todo un proceso de democratización de la sociedad en su conjunto, tratar de igualarla, de darle derechos a los que se encontraban totalmente sumergidos, y es un enfrentamiento directo en contra de la concepción feudal y dogmática de la vida y de la sociedad. Es una lucha que se da en Europa en contra de los absolutismos, y después se va a trasladar en América y va a derivar en todo el proceso de independencia y de separación, ¿no? En Argentina, por ejemplo, las primeras manifestaciones de logias que aparecen es en el año 1797, con una logia que ya su nombre lo dice todo, que se denomina Independencia, que depende de la masonería francesa, se llamó la logia de los franceses, que es la logia precisamente donde se incorpora y se afilia Belgrano cuando vuelve de Europa, y su primo Castelli. Después aparecen otras logias, como la de San Juan de Jerusalén para esa parte de América en el año 1804. Son logias que van a tener participación en el proceso de las invasiones inglesas, que al principio piensan que los ingleses vienen a apoyar el movimiento emancipador, y cuando ellos quieren anexar esta parte se ponen en contra y se inicia el proceso de la reconquista y después el rechazo en las segundas invasiones. Y después la logia Independencia va a actuar directamente en la Revolución de Mayo. La logia Independencia es la logia que aparece secreta, y la que se muestra es lo que se denomina la Sociedad de los Siete. En la Revolución de Mayo todos los miembros de la primera junta son masones, con excepción de Ascuénaga, y después también van a tener una participación en el primero y segundo triunvirato, y ahí aparece
la logia Lautaro, la que ustedes, a la que usted hacía mención recientemente, aparece en el año 1812, se constituye, la funda San Martín conjuntamente con Carlos María de Alvear, Sapiola y todos los dirigentes que vienen a dirigir todo el movimiento emancipador, toda la parte, digamos, militar, ¿no? Uh-huh. Y tienen como fin la declaración de la independencia. La logia Lautaro es la que pugna para que en el año 1813, en la asamblea del año 1813, se declare la independencia. ¿Y por qué Lautaro? Lautaro es un nombre, fue un indio araucano que se sublevó en Chile en contra de las fuerzas españolas y lo tomaron como símbolo. Lautaro era el nombre simbólico que significaba independencia de Chile. Ya su nombre, al constituirse acá, ya tenía un fin ya determinado, que era la independencia del Río de la Plata, de Chile, y después ir directamente al centro del poder colonial, que era Lima, ¿no? Uh-huh. Ahora, la logia Lautaro, la base de la logia Lautaro es la logia Independencia, que son los 3 primeros grados. La logia Independencia estaba presidida por un hombre olvidado en la historia argentina, que es Julián Álvarez, y Julián Álvarez es un hombre que tiene una acción muy importante durante la Revolución de Mayo y todo ese proceso de independencia, y es el que introduce a San Martín en la sociedad porteña. Después la logia Lautaro tenía una estructura de 5 grados, después estaba el grado cuarto, que era el grado Real Arco, que se llamaba, que eran los que integraban la administración, los que se integraban en la administración y los poderes públicos, y después estaban los jefes del movimiento, que era el grado quinto o caballero Kadosh, que era San Martín, Carlos María de Alvear, Sapiola, que eran los jefes del movimiento emancipador, ¿no? Uh-huh. Eran los que dirigían todo el proceso de independencia. Uh-huh. Y son los que van a después San Martín organiza, cuando él va a Córdoba y después es gobernador intendente en Mendoza, para organizar la expedición libertadora hacia Chile, él se organiza a través de logias, y va a organizar logias lautarinas tanto en Córdoba como en Mendoza. Y después por ejemplo, el Ejército de los Andes también va a fundar una logia que se llama del Ejército de los Andes, que es la que va a dirigir el ejército, que después se declara autónomo en Chile, y bueno, inicia toda esa gesta emancipadora que fue tan extraordinaria, ¿no? De alguna forma, la masonería, cuando uno la lee un poco, busca la exaltación y el perfeccionamiento de las más elevadas virtudes humanas, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y una cosa que sorprende es, por ejemplo, ver en la catedral la bóveda de San Martín al costado, y, claro, y eso lo asignan justamente porque pertenecía a una logia. Sí, es decir, esa fue una negociación que llevó adelante Mitre. Mitre fue un gran maestro de la masonería argentina, aparte de todo lo que conocemos de su actuación pública, y cuando repatrian los restos de San Martín, su última voluntad, él quería descansar en Buenos Aires. Él decía que su corazón tenía que estar en Buenos Aires. Entonces, cuando inician toda la negociación en la época, la masonería, que es la que actúa en la repatriación de sus restos, decide de que no había otro mejor lugar que en la Catedral de Buenos Aires. Lo que pasa que la Iglesia se opone porque no podía, depositar sus restos en la Iglesia, que es un lugar consagrado, de un excomulgado.
Porque San Martín tenía no tan solo la excomunión por ser masón, sino tenía la excomunión por pertenecer al movimiento emancipador, porque el Vaticano, las autoridades políticas de la Iglesia, en el año 1816 habían excomulgado a todos los miembros a todos los dirigentes del movimiento emancipador, porque el Vaticano estaba en la Santa Alianza en contra de la independencia americana. Claro. Y lo que pasa es que dentro de la Iglesia se produce una división horizontal donde todo el clero criollo desconoce prácticamente la autoridad del Vaticano, empieza a disputar y empieza a plantear que como consecuencia de la caída del derecho de patronato al estar detenido el rey, la soberanía de la Iglesia no la tiene el Vaticano, sino que la tienen los obispos. Y entonces los obispos americanos, en una actitud de rebeldía, se pliegan a los dirigentes emancipadores que pertenecían a la masonería, y muchos de ellos se incorporan a la masonería y se pliegan a todo el movimiento emancipador. En el año 1816 había sido excomulgado San Martín también por ese motivo, y además tenía 2 excomuniones personales de obispos de ciudades del Alto Perú y de Perú, justamente por su condición de líder del proceso de independencia americana, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Deciden que va a descansar en la catedral, pero fuera de la nave de la iglesia, es decir, fuera del lugar consagrado. Por eso construyen una habitación que está fuera. Si uno se pone del lado donde está la curia, uno va a ver que sobresale el lugar donde está San Martín, ¿no? Y cuando traen los restos de él, si uno lee, por ejemplo, el discurso de bienvenida, de recepción de los restos de Sarmiento, él poéticamente habla de las cenizas que vienen. Pero en realidad no son cenizas, sino que San Martín está embalsamado con las técnicas de la época. Y cuando van a ponerlo en el monumento, lo encuentran de que el cajón es mucho más grande que el monumento. Entonces lo colocan con la cabeza puesta para abajo, inclinado, en señal de que los que están en contra de la iglesia van al infierno. Y la excomunión de San Martín, de acuerdo, están en los archivos de la Universidad Católica Argentina, se levanta en el año 1905 aproximadamente. Esa es un poco la historia, ¿no? Si usted, por ejemplo, se fija, no hay un solo prócer de la independencia de que descanse en una iglesia. Belgrano, por ejemplo, que era un hombre tremendamente religioso. Claro, está afuera, ¿no? De la está iglesia. afuera, Claro, está en el patio. Digamos, en el patio, ¿no? Santo Domingo, ¿verdad? En Santo Domingo, exactamente. Sí. Lindísimo es el lugar en donde está, digamos. Es ¿no? hermoso, pero él era un hombre de fe, realmente, pero bueno. Difícil vivirlo eso, ¿no? ¿Y eso se ha modificado en la actualidad? No se ha modificado, se ha morigerado un poco, pero no la condena en contra de la masonería continúa. Lo que ocurre es que las condenas no son religiosas sino políticas. Yeah. Cada vez que la iglesia perdió poder en la sociedad, condenó a la masonería. ¿Y cuáles son esas condenas? Hay una de León XIII, que saca una condena en contra de la masonería después del triunfo de los dirigentes masónicos en el proceso de unificación italiana, que significó la caída de los estados pontificios que estaban en el centro de Italia y que tenían una forma de gobierno absolutista, y el Papa era el rey, y saca una bula donde los condena, y ahí condensa claramente por qué los condenan. Por ejemplo, nos condenan por ser laicos. Nos condenan porque la masonería considera a todas las religiones en un nivel de igualdad. El concepto relativo de verdad. Y después, bueno, en sílabus, por ejemplo,
que es la encíclica anterior, condenan a la masonería por creer en la soberanía popular, por ser republicanos, por creer en el matrimonio civil, por la laicidad de la sociedad, por la separación de la Iglesia y de Estado, etcétera, etcétera. Estas son todas cuestiones políticas más que... y no hay una sola condena religiosa, No se lo condena ni por no creer en Dios ni nada de eso. Ahora, todas esas condenas han sido anacrónicas. Si uno ve, por ejemplo, el actual Papa se define como republicano, laico, democrático y anticlerical. Por todos esos, por lo que se define el Papa actualmente, fuimos condenados nosotros. Claro. Así que... Pero yo me imagino que una persona que forma parte de la organización comulga, si quiere. Totalmente. No tan solo eso, sino que hay religiosos. Nosotros tenemos sacerdotes en nuestras filas. Lo que pasa es que los protegemos para que no tengan problemas en su actividad pastoral. Tenemos todo, de todo. Yo me recuerdo, tuve la suerte de conocerlo al Alcibiades Lapas. Ah, bueno, sí. Lo conocía a él, sí. Y fui a su velatorio, que fue justamente, y a mí me sorprendió porque cuando fui al velatorio era justamente algo despojado, ¿no? Sí. Era realmente, para mí, que bueno, vengo de una formación bastante católica, sí. Me sorprendió ese fenómeno. Y me sorprendía Alcibiades, el personaje que era, ¿no? Era una cosa increíble. Es un hombre realmente extraordinario. Yo, por ejemplo, personalmente, en la logia donde estuve, hice ingresar un sacerdote católico, y él me decía que él ingresaba con una condición de que si veía algo en contra de la Iglesia Católica, él se iba a retirar. Y no tan solo no se retiró, sino que ahora está en los altos grados, estudiando. Fue un lujo realmente porque nos daba charlas de religiones comparadas. Y y uno acrecienta cada vez más. La masonería es lo que garantiza, primero, aconseja de que uno tenga una religión, ¿no? Que es importante. La única diferencia que hay con el resto es que uno parte de una concepción religiosa no sectaria. Acepta las opiniones y las afirmaciones de los otros, y a veces en forma ecuménica cada uno reafirma su convicción y bueno, tiene su fe, ¿no? De altísima actualidad, ¿verdad? El multiculto. Totalmente. La verdad es que sí. Claro, sí. Y después lo que garantiza la masonería es una actitud ética ante la vida y conocimiento, ¿no? Que el masón asume obligaciones de ir incorporando conocimiento hasta el resto de sus días, ¿no? Y una conducta ética también hasta el resto de sus días, ¿no? Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por el contacto y seguramente ya los vamos a volver a llamar. Pero cómo no, ha sido realmente un placer charlar con ustedes y charlar de todos estos temas que son a veces un poco desconocidos. Y la verdad es que sí, y bueno, de alguna forma también es una forma de reconocimiento y agradecimiento por la libertad que hoy tenemos todos acá. Exactamente, eso es lo importante. En democracia crecemos, por eso decimos nosotros que somos discretos en las democracias y secretos en las dictaduras, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. No, al contrario. Para ver los partidos de la selección, nada mejor que cambiar tu vieja tele. No esperes más. Entrá en www.filcodigital.com.ar y encontrá el modelo que estás buscando.